Tengan todos ustedes muy buenas tardes y no es una formalidad la que voy a expresar porque manifestar en nombre de la Sociedad Argentina de Locutores los siguientes conceptos significarán una satisfacción muy grande y que además, a pesar de lo controvertido que pueda presentarse ante algunos de ustedes, o quizás todos, la intención es que esto sea una prenda de paz para que cada interés sea respetado. Esto es simple y llanamente referirse a la profesionalidad. Desde la SAL, Sociedad Argentina de Locutores, integrante de la coalición y también de la COFECA. De acuerdo con lo escuchado en algunas mesas, el tema que nos ocupa es propicio precisamente referenciarlo ante este auditorio. La radiodifusión aún tiene la imperiosa necesidad de contar con la formación profesional de quienes tienen funciones concretas en la emisión de los mensajes procedentes de los medios audiovisuales. Este es uno de los aspectos que conforman el espíritu de la ley del pueblo, la ley de la democracia, en pos de defender el derecho humano de la comunicación para el público. Determinados trabajos son específicos en una empresa radiofónica o televisiva, aunque la radiodifusión, que es una recién nacida comparada con otras disciplinas artísticas o científicas, optó por la preparación adecuada para aquellos que ejercen el tremendo poder de la misma, pues día a día demuestra su influencia en toda la población. No podemos dejar de lado el orgullo que sentimos como Sociedad Argentina de Locutores de contar con una ley tan completa, una ley que nos respalda cuando la casi totalidad de los países que son conscientes de que la incompetencia puede ser tan nociva como la mala intención, sostienen la necesidad de la formación profesional del personal que actúa en radiodifusión, mientras aún tenemos acciones concretas para que el locutor desaparezca de los medios. La gran referencia histórica que nos vamos a remitir, por ejemplo, una de ellas es la inquietud internacional concretada en la UNESCO en 1947, en la cual una comisión estudió la necesidad general de la radio, la prensa y el cine en aquellos países devastados por la guerra. Destacó la importancia de la formación profesional del personal de la radiodifusión y así nació la subcomisión de radio con expertos de Suiza, Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos, con el fin de mejorar la realización de programas en cada uno de los primeros 12 países que se pasó revista. Mientras tanto, en 1943, 4 años antes, con la creación de la Sociedad Argentina de Locutores, se pudo avanzar el 3 de julio de aquel año con una verdadera llama de perfeccionamiento profesional al impulsar desde esta organización la necesidad de contar con una formación adecuada que poco a poco iba cobrando su fuerza. Esta instancia es una lógica consecuencia del gran auge de la radiofonía argentina de entonces, que llevaba consigo el fundamental antecedente del primer locutor argentino, el doctor Susini, quien además de haber sido médico otorrinolaringólogo, fue también cantante lírico, radioaficionado y poseedor de una vastísima cultura. Volviendo a una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y remitiéndonos ya a la información de masas que fue motivo de preocupación en la sede de la UNESCO, en 1948 extendió su inquietud a 17 naciones más, de Europa, Asia y Latinoamérica, momento en que cobró más fuerza la formación profesional en radiodifusión con recomendaciones específicas para formar profesionales. Maurice Goran resultó el experto seleccionado para presentar ante la UNESCO el compilado final para dar impulso a la creación de las carreras, con la oratoria y escritura para la radiodifusión, a dictar en universidades e institutos superiores de estos países. En la Argentina,
La Sociedad Argentina de Locutores encontró en el presidente Juan Domingo Perón, con el apoyo logístico de la compañera Evita, el eco suficiente a partir de sus aspiraciones anteriores y de lo producido en la UNESCO para que sea creado el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER, a los efectos de dictar cursos específicos de capacitación y así formar locutores con título terciario y habilitación nacional. Desde entonces, los locutores fuimos considerados profesionales, sin dejar de lado nuestra condición de trabajadores, al punto tal que el orgullo que sentimos como Sociedad Argentina de Locutores, haber sido designados como guardia de honor ante el féretro de la compañera Evita. Profesión, profesional, profesionalización, profesionalismo o identidad profesional y otros conceptos. Muy breve. La profesión implica poseer una serie de conocimientos o saberes específicos y especializados que requieren una práctica de aprendizaje extensa en el tiempo, pero es un saber escolar acreditado que caracteriza a la profesión por encima del saber de la experiencia o formación empírica. Profesional es la persona que ejerce la profesión y nos vamos directamente a la diferencia entre oficio y profesión. El oficio es una ocupación generalmente asociada con un aprendizaje técnico como fruto de la experiencia, y profesión se refiere a un aprendizaje de un nivel educativo más largo y que abarca no solo el tema específico, sino otros que hacen a la cultura general de quien ejerce esa profesión. Los locutores somos profesionales en varias ramas de la comunicación audiovisual. La Ley 26522, en su artículo 12, especifica las misiones y funciones de la autoridad federal. Y en el inciso 1 dice: aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente ley y normas reglamentarias. El 14, aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley, y sigue en otros aspectos. Y el artículo 21 dice claramente: registrar y habilitar al personal técnico y de locución que se desempeñe en los servicios de radiodifusión y de comunicación audiovisual cuando fuera pertinente, así como proveer a su formación y capacitación. Formación y capacitación que tenemos todos los habitantes del pueblo argentino. Y después, por supuesto, tenemos que hacer mención a los artículos 154, 155, y estoy obviando el artículo 81, en la cual, en su inciso O, especifica que la emisión de publicidad deberá respetar las incumbencias profesionales. Para cerrar, yo quisiera mencionar solamente un artículo que dice el 43 de nuestro convenio colectivo de trabajo para radio: las emisoras deberán mantener como mínimo un locutor estable de turno durante todas sus horas de operación, aun cuando la transmisión sea realizada en esos momentos por un locutor independiente o se emita desde exteriores o en cadena o grabada. Por ser el locutor estable la voz oficial de la emisora y tener la responsabilidad de la transmisión, la que siempre está a su cargo. Y para cerrar, quiero decir que vamos a citar breves párrafos del título 1 de nuestro Estatuto de la Sociedad Argentina de Locutores. La Sociedad Argentina de Locutores, como ya saben, nació el 3 de julio de 1943, producto de la lucha. El artículo 2 tiene su personería gremial número 128, y el artículo 3 dice claramente: por poseer la función de locutor, la condición de actividad profesional reglamentada por el Estado y a la que se accede mediante cursos oficiales de nivel de educación terciario, la Sociedad Argentina de Locutores actuará en amparo y salvaguardia de esa profesionalidad. Y el cuarto, la SAL representa a todos los locutores, cualquiera sea su especialidad o denominación. A medida que la sociedad se hace más diferenciada y compleja, los roles laborales de los profesionales, y no hablo solamente de los locutores, se hacen cada vez más variados y complejos. Esta complejidad tiende a la diferenciación de las profesiones en especialidades y saber, entender, trabajar en equipo.
Los medios audiovisuales no pueden avanzar en su programación si no se trabaja en equipo, pero también ese equipo requiere el respeto de cada uno de los profesionales que integran ese equipo. Nada más, muchas gracias.